Twitter Café por Radio Valparaíso. Agradecemos siempre a nuestros colegas ahí de Ciper Chile que tienen la gentileza de conversar con nosotros acá en el programa para dar a conocer diversas informaciones del trabajo que ellos realizan, periodismo de investigación de primer nivel, que por supuesto ha permitido conocer tantos casos que marcan la agenda noticiosa nacional. Nos acompaña uno de los periodistas también allí de Ciper Chile, editor, Nicolás Púlveda. ¿Cómo te va, Nicolás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos acá en el programa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas Muy bien, gracias por la invitación. muy bien. Nosotros te agradecemos mucho, Nicolás. Nicolás, el contacto es para tratar de poner al día a la gente sobre nuevas aristas que surgen con el caso del abogado Hermosilla, del ex director general de la PDI, Sergio Muñoz. Hay, por supuesto, solicitudes secretas desde Panamá. Eh, Trata de explicarnos un poco este nuevo brazo de esta investigación, Nicolás. Sí, mira, nosotros hemos seguido investigando todo lo relacionado y todas las aristas que tienen que ver con el caso del abogado Luis Hermosilla, ¿no? Tenemos por un lado el caso de la arista de Factop, del factoring y la corredora de bolsa STF, también las filtraciones desde el ex jefe de la PDI, Sergio Muñoz, hacia Luis Hermosilla. Sabemos que Hermosilla es un abogado muy influyente en el país, ex asesor del gobierno de Sebastián Piñera. Y en ese marco, hasta ahora había un episodio que nosotros estábamos siguiendo desde hace varios meses y que hasta ahora era desconocido por la opinión pública, que tiene que ver con una nueva filtración del ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, hacia Hermosilla. Recordemos que Muñoz fue imputado en marzo pasado por violación de secreto reiterada, porque había filtrado en 12 ocasiones información confidencial sobre causas, ¿no? Al señor Hermosilla, mientras Hermosilla era asesor del gobierno de Sebastián Piñera. Todas esas causas judiciales tenían que ver con procesos que involucraban o perjudicaban de alguna forma o al expresidente Sebastián Piñera o bien a dirigentes políticos del gremialismo, como el exalcalde de Vitacura o el exintendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Ahora nosotros detectamos que en el chat entre Sergio Muñoz y Luis Hermosilla hay una otra filtración que hasta ahora la Fiscalía no la ha imputado ni a Sergio Muñoz ni tampoco al abogado Hermosilla. Es sobre también un proceso judicial, pero ahora internacional, ¿no? En enero de 2022, a la PDI, específicamente a la Brigada de Lavado de Activos, llegó una solicitud de la Fiscalía de Panamá, de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, que estaba investigando a un ciudadano chileno por lavado de activos y blanqueamiento de capitales. Justamente, se trata de una pedida de información confidencial, es decir, que esto no podía salir de la PDI, que es el órgano que ayuda en este caso a esta investigación de la Fiscalía panameña. Sin embargo, el señor Sergio Muñoz le entregó esta información a Luis Hermosilla, ¿no? Nosotros en un reportaje que publicamos hace poco en CIPER contamos cómo a través de un chat de WhatsApp Sergio Muñoz le cuenta esto a Luis Hermosilla, que se está haciendo en esta investigación en Panamá, y que esta investigación en Panamá por lavado de activos había surgido luego de la revelación de los Pandora Papers. Para que quienes están escuchando el programa lo recuerden, los Pandora Papers fue una filtración mundial de millones de documentos confidenciales de estudios de abogados y que se relacionaban básicamente con sociedades creadas en paraísos fiscales, sociedades, contratos, etcétera, documentos confidenciales que tenían que ver con negocios alojados en paraísos fiscales. En Chile esa revisión de documentos lo hizo CIPER junto a la BOT, y ahí recordarán algunos de ustedes, reflotó el tema de la compraventa de la minera Dominga, ¿no? Del expresidente Sebastián Piñera, porque justamente en los Pandora Papers se reveló que parte de ese negocio se había finiquitado en las Islas Vírgenes Británicas. Pues bien, ahora nos enteramos que además de todo eso, de todo aquello, también la Fiscalía de Panamá, la Fiscalía Anticorrupción de Panamá inició esta investigación secreta, hasta ahora permanecía en reserva, y nos enteramos también que el señor Sergio Muñoz le filtró la existencia de esta investigación al señor Luis Hermosilla. Hasta ahora no sabemos cuál es el nombre del chileno, del ciudadano chileno que estaba investigando la Fiscalía panameña. Solo sabemos que esa información se la filtró Muñoz Hermosilla, pero nadie, ninguna institución hasta el momento, ni la Fiscalía ni tampoco la PDI, han querido transparentar cuál era el ciudadano chileno afectado por esta investigación por lavado de activos.
Oiga, Nicolás, se ratifica que, en definitiva, el ex jefe de la PDI, Sergio Muñoz, era un libro abierto para el abogado Luis Hermosilla. No había ninguna reserva, ningún filtro de información, era un canal directo ahí, Nicolás. Eso ya está oleado y sacramentado, Nicolás. Sí, bueno, Sergio Muñoz está formalizado por la justicia por estas filtraciones reiteradas hacia Luis Hermosilla. Y claro, nosotros tuvimos acceso al chat completo, ¿no? De Muñoz con Hermosilla, y ahí en la información que él le entrega hay información de todo tipo, ¿no? Desde comentarios de actualidad hasta los casos que están imputados por la justicia que tienen que ver con información confidencial y reservada de causas judiciales. Claro, era un libro abierto, lo que está investigando la Fiscalía también es si había una contraprestación por parte de Hermosilla, ¿no? Sabemos ya que Sergio Muñoz quería, por ejemplo, ocupar un cargo internacional en la Interpol y que para ello le pidió ayuda a Hermosilla, ¿no? Ya dijimos que Hermosilla en ese momento era asesor del gobierno de Sebastián Piñera, estaba contratado en el Ministerio del Interior. Entonces la Fiscalía está investigando las gestiones que hizo Hermosilla con el gobierno pasado para saber si ayudaron a Sergio Muñoz a intentar llegar a este cargo internacional en la Interpol. Si eso es así, si la Fiscalía logra afirmar y amarrar algún tipo de contraprestación, nadie hasta el momento ha hablado de pagos, pero sí de favores, como ayudarlo al señor Muñoz a llegar a un cargo internacional, pues bien, ahí se configuraría un delito posiblemente de cohecho también, ¿no? Porque tiene que ver con cómo Hermosilla recibía información confidencial y a cambio hacía algún tipo de favores como pagaba por eso, por esa información que recibía. Entonces ahí habría un delito más grave, esta cosa ya se pondría más compleja. Nicolás, ustedes están siempre atentos a lo que está ocurriendo en este caso y en varios otros, por supuesto, como Ciper Chile. A veces la opinión pública, a raíz del silencio informativo, podría pensar que, claro, se está tratando de echar tierra sobre de estos casos, pero eh, tú podrías afirmar que hay una investigación persistente de parte de los investigadores responsables de hacer el seguimiento de este caso, Nicolás. Compleja la pregunta porque en marzo pasado nosotros pensábamos que no estaba pasando nada en el caso Hermosilla, la opinión pública tampoco, el tema había desaparecido un poco de la pauta, y de repente, sorpresa, la Fiscalía allanó a la PDI, al director general de la PDI, lo formalizaron, todo muy rápido. Entonces, claro, la Fiscalía está trabajando de manera muy secreta, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que la cosa ha avanzado un poco lenta, porque es complejo. Recordemos que desde la formalización de Sergio Muñoz se conoció que la existencia de los chats, ¿no? De los chats de Luis Hermosilla son más de 700.000 páginas, el informe que contiene todas sus conversaciones vía chat. Sabemos que Hermosilla es un abogado influyente, sabemos también que tenía influencia en el nombramiento de ministros del Poder Judicial, que era asesor del gobierno pasado, que era abogado también de distintos dirigentes políticos, de la UDI, pero también del jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi. Entonces, efectivamente, esos chats han complicado el mundo del poder de manera transversal, ¿no? En el Poder Judicial, en el Congreso, y también a empresarios, y Hermosilla también era abogado de importantes empresarios en el país. Entonces, efectivamente, esa dificultad, el miedo de lo que, de algunas personas de la dirigencia, de la élite dirigente de Chile, digamos, sobre el miedo sobre lo que puede existir en esos chats, efectivamente ha generado un resquemor bastante relevante. Está por verse si ese resquemor va a ser o no mella en el ímpetu que los fiscales y el Ministerio Público están investigando esta causa. Yo te diría que estamos todos en compás de espera, sabiendo cuáles van a ser los próximos pasos del Ministerio Público, ¿no? Sí, pero sin duda hay un interés público sobre la información que existe en esos chats. Recordemos que uno de los abogados, que muy cercano a Luis Hermosilla, el abogado Mario Vargas, recurrió a la Corte de Apelaciones para evitar que se conocieran sus chats con el abogado. Entonces nosotros estamos ahí muy pendientes, estamos trabajando un par más de reportajes bajo reserva, y lo último que publicamos fue estas solicitudes de Panamá, pero este caso nosotros no lo vamos a soltar. Creemos que es uno de esos casos relevantes y que a la gente también le interesa mucho. Nicolás Sepúlveda, periodista, editor de Ciper Chile en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pablo, adelante. Sí, Nicolás, este tema, para poder entender los Panamá Papers,
estamos hablando de que Panamá también es un paraíso fiscal y no solamente existe Panamá, sino que existen varias islas, Bermuda, y uno empieza, está Macao, está Samoa, uno empieza hasta Corea y uno empieza a encontrar que hay una red de casi de paraísos fiscales. ¿Cómo se le puede explicar a la gente qué es lo que se llama paraíso fiscal? ¿Es para evasión de impuestos o pagar menos impuestos en tu país de origen? Entre otras cosas, ¿no? Se le llama paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación. En rigor no son ilegales, ¿no? Forman parte y se utilizan mucho por los abogados tributarios, los asesores tributarios que le dicen a un contribuyente o a un empresario, mira, si tú haces una estructura de pago de impuestos y construyes una sociedad en un país como Panamá o como las Seychelles, en una jurisdicción, o las Islas Vírgenes Británicas o qué sé yo, en esta estructura tributaria tú puedes pagar menos impuestos. El problema está en cuando estas sociedades formadas en estos paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación no son informadas en el país de origen, ¿no? Entonces sería un problema si alguien en Chile organiza sus negocios desde una sociedad, por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas o en Liechtenstein, que es un principado, un pequeño principado que está en Europa, etcétera, y no informa al Servicio de Impuestos Internos chileno de la existencia de esa sociedad o de eventualmente de cuentas corrientes que abrió con esa sociedad en banco en el extranjero, ¿no? Porque eso quiere decir que esa persona, ese contribuyente está ocultando su patrimonio y no está pagando los tributos que corresponden aquí en Chile. Entonces, estos paraísos fiscales se construyen para hacer estas planificaciones tributarias, pero también, y eso existe, para esconder dinero muchas veces del crimen organizado o del narcotráfico, para lavar dinero, y también otros pillos para simplemente evadir el pago de impuestos a los respectivos estados, ¿no? Pueden tener múltiples usos. La característica que tienen los paraísos fiscales es que, primero, tienen poca o nula cobro de impuestos por tener alojada tu sociedad en esa jurisdicción. Y lo segundo, muy importante, que son muy opacos, ¿no? Muy opacos con la información respecto a quiénes son los dueños finales de las sociedades alojadas en esos países. Por eso se ocupan para esconder negocios y por eso han sido importantes estas filtraciones periodísticas como los Panama Papers en 2016 o los Pandora Papers que fue ahora en 2021, ¿no? Porque son filtraciones de millones de documentos con los que la opinión pública se entera de negocios que se hacen en esos paraísos fiscales, de empresas y sociedades que están alocadas ahí, que si no fuera por esas filtraciones no tendríamos cómo enterarnos, ¿no? Porque el secreto bancario y societario en esas jurisdicciones es muy fuerte. Correcto, Nicolás Sepúlveda. Sí, Pablo, tú Sí. querías plantear algo breve. ¿Y el paraíso fiscal de Estados Unidos, Delaware, aparece en la lista? Sí, Delaware es considerado por alguna ONG que ve en el tema de tributación fiscal como un paraíso fiscal, al igual que Nevada, otro estado de Estados Unidos, ¿no? En Europa hay varios más, Gibraltar, algunos consideran que Hong Kong también, por ejemplo, es un paraíso fiscal, y acá en Sudamérica, Uruguay, hace poco tiempo atrás, era considerado un paraíso fiscal. De a poco para Uruguay ha ido mejorando sus leyes de transparencia, pero en los 80, por ejemplo, era habitual que empresarios chilenos tuvieran sus sociedades alojadas y estructuradas entre Uruguay y Panamá, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy complejo ese, pero que de a poco los países han ido avanzando en transparencia porque se han dado cuenta de que el combate a estos paraísos fiscales es la única forma de mejorar la recaudación, ¿no? Y que los países puedan tener recursos para financiar las problemáticas sociales. Nicolás Sepúlveda, periodista, investigador, editor de CIPER Chile. Nicolás, un abrazo gigante. Muchísimas gracias por ponernos al día respecto de estos temas y por supuesto también el llamado a la gente para estar atentos a las publicaciones de CIPER Chile allí. Nicolás, un gran abrazo. Gran abrazo, ciperchile.cl para quienes quieran leer el detalle de los reportajes. Que estén muy bien.